Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Les saluda, ¿verdad? Su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? Eh, pues a una de nuestras nuevas clases. Espero, ¿verdad? Que sea de mucho provecho para ustedes. Es algo muy interesante, ¿verdad? E importante, pues que nosotros sepamos manejarlo. Entonces, como lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Lo que vamos a estar estudiando esta semana son las ideas principales e ideas secundarias. Vamos a estar analizando cuáles son sus características, ¿verdad? Cómo podemos identificar una idea principal y secundaria y por qué es importante que lo manejemos también a la hora de leer un texto, a la hora de interpretar un texto, de analizarlo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Las ideas principales y secundarias, ¿verdad?, de un texto son los mensajes jerárquicamente codificados que contiene un escrito. Entonces podríamos llamar que esto es un concepto. Entonces son los mensajes, cuando hablamos de jerarquía, ¿verdad? Estamos hablando de un orden, de lo más importante, ¿verdad? Y seguimos. Entonces, estas ideas, tanto la idea principal como la idea secundaria, ¿verdad? Tienen un objetivo y obviamente ese objetivo es poder transmitir una información, ¿verdad? Entonces, identificar una idea principal o una idea secundaria lo que hace es sustentar si las premisas, ¿verdad?, que se están dando en ese momento, tanto microestructuralmente como macro, ¿verdad?, son reales en un discurso textual. Reales me refiero a si es la idea correcta, si se pudo identificar, ¿verdad? Entonces, al ser aplicadas, ¿verdad? Estas ideas, tanto la principal como la secundaria, al ser aplicadas de manera concreta, ¿verdad?, en un texto, entonces nosotros nos damos cuenta que las ideas principales y secundarias denotan como un tipo de dominio, ¿verdad?, pleno, ¿verdad?, del idioma por parte del emisor. Entonces, el uso correcto de estas ideas, chicos, garantiza que tengamos una buena escritura y una buena comunicación a la hora de transmitir esas ideas. Entonces, porque obviamente, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos, la escritura es comunicar algo, porque luego se convierte, ¿verdad? Cuando nosotros lo transmitimos a través de nuestra voz. Entonces, es necesario correctamente manejar estos conceptos, tanto de idea principal como de idea secundaria, ¿verdad? Para que podamos lograr en su cabalidad lo que se quiere lograr o lo que se quiere transmitir. Eso es muy importante. Ahora bien, iniciemos entonces analizando las ideas principales, ¿verdad? Que es, digamos que el centro de todo. Entonces, las ideas principales representan el núcleo del texto, ¿verdad? En ella se sustentan, ¿verdad?, el resto de, pues, de las demás proposiciones, ¿verdad?, o premisas, ¿verdad?, que a su vez son importantes porque le dan sentido a ese núcleo. El núcleo del texto es la idea principal, es el corazón del mensaje, ¿verdad?, que el emisor quiere transmitir, ya sea al lector o al que está escuchando. Entonces nosotros debemos tener presente, ¿verdad?, que la idea principal, ¿verdad?, con relación en este caso a la idea secundaria, ¿verdad?, o a lo que se proponga dentro de un texto, ¿verdad?, tiene una independencia, ¿verdad? Porque la idea principal es el centro. La idea principal no depende de nadie, ¿verdad?, sino de ella misma. Entonces por eso es el corazón del mensaje, ¿verdad? En ella está el centro de todo, ¿verdad? Entonces, de ella depende, ¿verdad?, que el resto del discurso se pueda dar de la mejor manera, ¿verdad? Un discurso, un ensayo, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? Entonces, es muy importante primero tener en cuenta esto. La idea principal representa el núcleo del texto. Eso es lo primero que nosotros hoy tenemos que atesorar, que a partir de eso es que parte el resto de las proposiciones, ¿verdad? O de las premisas que se vayan a dar en un texto. Ojo con eso. Ahora bien, traté de poner los aspectos más importantes porque ya debemos manejar este término de identificar una idea principal.
y poder identificar, ¿verdad?, cuáles son los suplementos o ideas secundarias. Entonces, uno de los aspectos importantes, ¿verdad?, que usted debe tener presente es que la idea principal, ¿verdad?, textual es el hecho de que, según el dominio del tema y los recursos literarios, ¿verdad?, del emisor, el núcleo no tiene que aparecer explícitamente en el discurso. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que obviamente puede aparecer de manera tácita, ¿verdad? Que es cuando no aparece escrito, pero el lector o el oyente pueden deducir cuál es la idea principal. Ese es otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces la idea principal se puede presentar de forma tácita, ¿verdad? Entonces le corresponde ya a quien, a mí como lector, a usted como lector, a mí como oyente, a usted como oyente, ¿verdad? De poder descifrar, ¿verdad?, cuál es el centro de ese discurso, ya sea por señales que deje el escritor o por decirlo así, por algunas pistas que él coloque dentro de su escrito o en su discurso. Entonces, esta es otra parte importante que debemos aprender a reconocer, ¿verdad?, para poder identificar una idea principal. Darnos cuenta, ¿verdad?, que podemos estar hablando de un tema, ¿verdad?, y la idea no se va a presentar de manera, ¿verdad?, sino que se va a presentar de forma tácita, ¿verdad?, en donde usted tiene que descifrar lo que quiere decir o lo que nos quiere transmitir, en este caso el lector o el escritor o el orador, por decirlo así. Ahora bien, ¿qué sucede con las ideas secundarias? Pues las ideas secundarias, ¿verdad?, en el discurso, ya sabemos, representan esas ramitas que le dan un suplemento o un apoyo a la idea principal, ¿verdad? Entonces, las ideas secundarias no son fáciles de descifrar, ¿verdad? Pero el que tiene la rapidez y ese pensamiento crítico y analítico fácilmente interpreta que las ideas secundarias, ¿verdad?, son aquellas que simplemente le dan un apoyo a la idea principal. Por lo general, ¿verdad?, las ideas secundarias, ¿verdad?, se presentan como una explicación. Entonces, ese es el apoyo, ¿verdad?, para la idea principal. Entonces, por eso también se le llama como ideas secundarias amplificadoras, ¿verdad? Porque son simplemente una ayuda, ¿verdad? Hacia la idea principal, perdón. Lo que las ideas secundarias nos permiten es poder apreciar, por decirlo así, el núcleo del texto o el corazón, ¿verdad?, del texto, que en este caso es la idea principal, ¿verdad?, a verla de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces, pues a mayor usted tenga una perspectiva un poquito amplia, entonces va a ser mucho más fácil, ¿verdad?, que usted pueda entender, pueda identificar y obviamente podamos analizarlo. Ahora bien, aquí me voy a un pequeñísimo ejemplo, ¿verdad?, que cómo podemos identificar una idea principal, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos el ejemplo, que ya lo vamos a leer, ¿verdad?, para identificar quién es la idea principal y quién es la idea secundaria, ¿verdad? Entonces, solo chicos, solo quien conoce bien una idea, ¿verdad?, puede enseñarla. Si no tenemos una concepción clara, ¿verdad?, de ese tema, entonces no puede ser transmitido. Entonces, tanto la idea principal como la idea secundaria tienen características. Entonces, antes de leer este ejemplo, yo podría decir, una de las características, vaya, que tiene la idea principal es que la idea principal, ¿verdad?, puede manifestarse tácitamente, que es lo que yo le hablaba, que no puede estar escrita en el texto, pero un buen lector identifica, ¿verdad?, porque tiene una buena percepción o una buena concepción sobre el tema que se está hablando. Yo podría decir que otra característica es que la idea principal usted la reconoce fácilmente, ¿verdad? Porque al yo quitar la idea principal de ese texto, usted ve que ese texto queda suprimido, queda sin sentido. Entonces usted dice, bueno, es lógico, porque esa es la idea principal. Otra característica que podríamos mencionar es que las ideas principales son independientes del resto, ¿verdad?, del texto o de las premisas, ¿verdad? Entonces, por eso se le cataloga como el núcleo del texto o el corazón del texto. Mientras que las ideas secundarias, una característica podría ser que ellas giran en torno a la idea principal.
Entonces, la idea secundaria, otra característica era lo que le decía, tiene un carácter explicativo porque lo que ellas hacen es apoyar la idea principal. Y el papel fundamental, ¿verdad?, que tienen las ideas secundarias es que lo que hacen es ampliar la percepción, ¿verdad?, de los conceptos o el tema que se esté dando de la idea principal. Entonces, las ideas secundarias, chicos, por sí solo carecen de sentido lógico. Porque la secundaria, por eso las ideas secundarias son el apoyo hacia la idea principal, porque el núcleo del texto es la idea principal. Entonces, estos son unos pequeños eh, características, podríamos llamarle consejos, para que nos orientemos un poquito. Lo único que tenemos que hacer es analizar, ser perceptivos, enfocarnos y pensar cuál es. Y entonces cuando usted ve uno de los mayores, lo que yo hago para identificar una idea principal es uno de los consejos que expliqué, que cuando usted saca la idea principal del texto y usted ve que el texto quedó sin sentido, entonces esa es la idea principal. Entonces, con este ejemplo, ¿verdad? Yo sé que ya tuvieron tiempo de leerlo, donde dice, el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Para lograr tener un mejor manejo de lingüística de un idioma, hay que necesariamente sentarse a estudiar los distintos aspectos que conforman dicho idioma. Se deben tener en cuenta los aspectos morfológicos y los sintácticos, estudiarlos individualmente. Luego de manejarlos bien, se notará cómo la comunicación textual se hace más fluida. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad?, yo me puedo dar cuenta cuál es la idea principal, en donde dice el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Entonces, lo otro que viene, donde dice, esa sería la idea principal, ¿verdad? El resto sería la idea secundaria, porque lo que nos está diciendo es explicando, ¿verdad?, que tenemos que tener un mejor manejo de la lingüística y del idioma, ¿verdad?, para así sentarse a estudiar, ¿verdad?, los distintos aspectos que forman dicho idioma. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, acá fue muy fácil, ¿verdad? Entonces, el resto del texto muestra aspectos, ¿verdad?, propios que son de la idea principal, ¿verdad? Entonces, lo que hace el resto es fortalecer simplemente la percepción de la idea principal, que es el conocimiento pleno de la gramática de un lenguaje, nos permite comunicarnos mejor de forma escrita. Entonces espero les haya ayudado mucho, ¿verdad? Vamos a estar haciendo ahí unos pequeños ejercicios en los que ustedes van a trabajar. Espero que les sirva muchísimo, ¿verdad? Porque es muy importante aprender a identificar. Me despido de ustedes y nos veremos, chicos, la siguiente clase.